El agotamiento emocional es una condición en la que una persona se siente constantemente cansada, deprimida. Se trata de agotamiento físico, moral, mental, falta de alegría, falta de ganas de hacer nada. A este síndrome se enfrentan madres de baja por maternidad, profesores, trabajadores médicos, hombres y mujeres de todas las edades. Ya no experimentan satisfacción ni siquiera con sus actividades favoritas. ¿Es peligroso? ¿Hay alguna forma de remediar la situación? El síndrome del desgaste emocional. El agotamiento emocional, como ya se ha dicho, es un agotamiento de las fuerzas, tanto morales como físicas. El síndrome se manifiesta en una serie de síntomas desagradables que afectan a varias esferas de la vida a la vez. El deterioro del estado moral se caracteriza por la falta de voluntad para asumir la responsabilidad de los deberes y de las acciones. La necesidad de soledad, ira y agresividad inmotivadas. A menudo la persona no puede comprender la causa de su estado, y culpa a los demás por ello. También intenta olvidarse de sí mismo consumiendo cantidades excesivas de bebidas alcohólicas y drogas. Para diagnosticar el SBA es necesario conocer sus principales síntomas. De los signos de agotamiento mental en el fondo de agotamiento interno destacan sensación de inseguridad, indiferencia ante todo lo que ocurre, mal humor, disminución de la eficacia, irascibilidad, falta de objetivos, inquietud y ansiedad constante, irritabilidad. Las manifestaciones enumeradas del síndrome de agotamiento son similares a las de la depresión. A ellas se añaden pensamientos de soledad, problemas de concentración de la atención. Se consideran síntomas físicos del agotamiento emocional dolores de cabeza, fatiga constante, sudoración excesiva, debilidad muscular. Disminución de las defensas, oscurecimiento de los ojos, problemas para dormir, dolores lumbares y cardíacos, trastornos gastrointestinales. Dificultad para respirar, náuseas, dolor en las articulaciones. Las mamás de baja por maternidad, con pareja o en el trabajo tienen distintas manifestaciones del síndrome de agotamiento. Algunas, por ejemplo, pierden el apetito y adelgazan mucho. En otras, por el contrario, aumenta el apetito, lo que provoca un rápido aumento de kilos de más. ¿Cómo reconocer el SBA? Como se desprende de los síntomas descritos, el SBE o síndrome de desgaste emocional puede confundirse fácilmente con otros trastornos psicosomáticos. 4 rasgos distintivos principales ayudarán a evitarlo. El enfermo está tan agotado mentalmente que no siente placer por nada. Está sometido a un estrés constante y solo experimenta emociones negativas. Como consecuencia, el trabajo y las relaciones con los demás se resienten. Desaparece el deseo de desarrollarse en la profesión. A la persona le parece que nadie aprecia su labor, por lo que puede trabajar a media máquina. El agotamiento también puede producirse en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, muchas personas ven inútil cuidarse. De todos modos, no va a mejorar, dicen. El agotamiento psicoemocional no desaparece ni siquiera después de un buen descanso. Al volver al trabajo, la persona se sentirá igual de infeliz, cansada y sin alegría. La base del agotamiento psicológico es la ira, la irritabilidad y el enfado. Esta es su principal diferencia con la depresión. A una persona le parece que lo hace todo bien, pero por alguna razón la gente que le rodea está en su contra. Al principio, tal estado no causa alarma. Sin embargo, con el tiempo, cambia cada vez más no solo a la persona, sino también su actitud ante la vida. Puede perder su trabajo, porque no será capaz de hacer frente a las responsabilidades. También de estas personas a menudo se alejan de sus seres queridos, que ya no pueden tolerar la negatividad constante. Desarrollo del burnout. El agotamiento moral se desarrolla gradualmente, y al principio parece una fatiga trivial. Sin embargo, los psicólogos aconsejan buscar ayuda lo antes posible. Hay varias etapas del agotamiento emocional. Empieza de forma bastante inocente. Una persona quiere hacerse valer y destacar favorablemente frente a los demás. Después se desinteresa de lo que ocurre a su alrededor. De repente, no tiene ganas de socializar, de hacer deporte, de cuidar su aspecto. En el siguiente nivel de agotamiento aparecen conflictos con compañeros, familiares, amigos. No quiere resolverlos, por lo que los conflictos se prolongan. Entonces desaparece cualquier reacción ante situaciones conflictivas. Con el tiempo, debido al agotamiento, uno pierde el interés por la vida. Una persona vive por inercia, sin pensar en el futuro. Cabe destacar que el síndrome de desgaste emocional es difícil de diagnosticar. El enfermo va a trabajar e incluso se comunica como de costumbre. Atribuye su mal humor y sus problemas de comunicación al cansancio. Su vacío interior
anterior solo lo notarán las personas más cercanas. Lo principal es que no ocurra en las últimas fases del desarrollo del burnout. Tipos de agotamiento emocional. El ERP se desarrolla por diferentes razones. En función de ellas, se divide en varias variedades. Burnout leve y crónico. La forma leve es consecuencia del cansancio intenso, que se produce al cuidar de niños pequeños o familiares, ancianos, antes de los exámenes, al realizar trabajos urgentes. Durante estos periodos, la persona se olvida de todo, en particular, de que es necesario descansar. Cuando los niños han crecido, los familiares se han recuperado y se han superado los exámenes, el estado mejora. Ahora es posible descansar bien, hacer deporte o cualquier otra actividad placentera. En una forma leve de agotamiento, las emociones positivas ayudan a sobrellevar el abatimiento, devuelven el interés por la vida y el trabajo. La forma crónica del agotamiento emocional se desarrolla con problemas más graves. Puede tratarse de una falta importante de dinero para algo necesario o de exigencias demasiado elevadas por parte del empleador. Una persona está en tensión constante, siente ansiedad, lo que provoca un aumento de la carga sobre el sistema nervioso. Se manifiesta no solo en mal humor, sino también en dolores musculares, rechinar de dientes por la noche. Un ejemplo de síndrome crónico puede ser un empleado que tiene miedo de sus superiores en el trabajo o está cansado de la creciente responsabilidad. En un momento dado, empieza a realizar sus tareas de forma puramente mecánica, sin sentirse satisfecho. El organismo, al sentir la tensión, insta a la persona a esconderse de la gente y de los problemas, a recluirse. Este es el camino hacia el agotamiento, tanto emocional como físico. Agotamiento emocional en el trabajo. El síndrome de burnout en el trabajo es el más común. Suele ser consecuencia de una carga de trabajo excesiva, y de la falta de días libres. La capacidad de trabajo de una persona disminuye, necesita más tiempo para descansar, el deseo de trabajar desaparece. Hay muchos ejemplos de burnout en el trabajo. Puede ser una enfermera que, a causa del cansancio, se olvida de distribuir a tiempo las pastillas a los enfermos. O un profesor que se muestra indiferente ante el mal comportamiento de la clase en el aula. Estas personas ya no tienen fuerzas para luchar. Están hartas de todo lo que ocurre a su alrededor. El burnout anula todos los intentos de crecer y desarrollarse profesionalmente. Priva a la persona del deseo de avanzar y aprender algo. Además, la persona se considera a sí misma un mal trabajador. Causas del desarrollo del ERS. Como ya se ha dicho, el agotamiento emocional se desarrolla debido a una carga de trabajo excesiva, a la fatiga. Pero también hay otras razones: la necesidad de repetir acciones monótonas, la escasa estimulación del trabajo, críticas inmerecidas del exterior, tareas poco claras, objetivos inalcanzables, una sensación de redundancia. Esta condición la padecen con mayor frecuencia las personas que poseen una serie de cualidades: maximalismo, responsabilidad, ensoñación, tendencia a idealizar. En la zona de riesgo se encuentran quienes abusan de las bebidas alcohólicas y energéticas, así como quienes pasan mucho tiempo cuidando a familiares gravemente enfermos. Cabe destacar que el SBA también puede desarrollarse en amas de casa. Les oprime la monotonía y la sensación de redundancia. Un buen ejemplo son las madres jóvenes de baja por maternidad. ¿Cómo superar el burnout? ¿Cómo tratar el síndrome de agotamiento moral? El tratamiento depende directamente de la forma de la enfermedad. Por ejemplo, de la luz ayudará a deshacerse de tales medidas, reducir la carga, compartir la responsabilidad, fijar y alcanzar objetivos realistas, no dejarse llevar por el pánico si algo va mal. Evalúe de forma realista lo que puede hacer. Si es posible, también debe sustituir la carga mental por carga física, por ejemplo, hacer deporte o simplemente salir a pasear. Si lo desea, puede descansar en un sanatorio. ¿Cómo tratar el agotamiento crónico? Es necesario aprender a decir no. No asuma tareas o responsabilidades innecesarias. Deje que cada uno cumpla con sus obligaciones. Cárguese de emociones positivas. Los paseos con amigos o las visitas al teatro o al museo le ayudarán. Cuéntale a alguien tus problemas y buscad juntos la solución adecuada. Construye relaciones con los compañeros. Comuníquese con personas seguras de sí mismas, no propensas al desarrollo del síndrome. Encuentre un pasatiempo agradable, haga algo nuevo. Haz pequeños descansos durante la jornada laboral. Si el agotamiento está relacionado con el trabajo, puede ser necesario cambiarlo. Hay otra forma de corregir la situación. Tienes que escribir en un papel las razones de tu estado. Es importante ser lo más sincero posible. Después, piense en posibles formas de resolver los problemas. Si es necesario, los psicólogos recomiendan consultar a un médico. Él le recetará medicación, que al menos durante un breve periodo de tiempo le ayudará a calmarse y relajarse. ¿Cómo recuperarse solo?
3 medidas eficaces pueden ayudar a eliminar las consecuencias del agotamiento emocional en el trabajo o en la vida en general. En primer lugar, es necesario reducir el tiempo que se pasa en el lugar de trabajo, por ejemplo, cogiendo vacaciones o algún tiempo libre. El tiempo liberado debe dedicarse exclusivamente a la relajación. El segundo paso es encontrar apoyo. No guardes las preocupaciones en ti mismo, porque eso solo agrava la situación. Es mejor compartirlas con personas cercanas y afines. Incluso a partir de una conversación será más fácil. Los especialistas recomiendan revisar prioridades y objetivos. El agotamiento emocional es una señal de que algo va mal. Es importante realizar un análisis exhaustivo, averiguar las razones de lo sucedido. Quizás se trate del trabajo equivocado y haya que cambiarlo. O tendrás que trabajar en ti mismo, en tu carácter. No hay que alarmarse si el estado no mejora. Con el fin de curar de burnout, tendrá que pasar no un día, pero tal vez un mes. Lo principal es no detenerse en el camino hacia la recuperación. Prevención del síndrome de agotamiento emocional. La prevención del síndrome de agotamiento emocional ayudará a evitar el desarrollo de síntomas extremadamente desagradables, como la apatía y la depresión. Los psicólogos recomiendan tomar una serie de medidas bastante eficaces. El ejercicio no es solo una cura para las enfermedades físicas. Estar activo ayuda a afrontar los problemas psicológicos. No hace falta que salgas a correr o vayas al gimnasio por la mañana. Puedes hacer un ejercicio ligero, practicar yoga o aprender técnicas de meditación. Descansa mucho. Esta es una forma excelente de prevenir problemas emocionales en personas de cualquier estatus, profesión, edad, profesores, educadores, médicos y simplemente padres. Descansar no significa necesariamente dormir. A menudo ayuda a un cambio de aires, por ejemplo, un viaje a otra ciudad. Lo más importante, para descansar moralmente, para obtener nuevas impresiones, para ser cargado con emociones positivas. Modo. Trabajo y descanso deben ser planificadas. Así tendrás tiempo para hacer todo lo que necesitas, sin distraerte con actividades inútiles. Protección psicológica. La capacidad de protegerse con un muro imaginario de las personas desagradables también ayudará a protegerse del agotamiento moral. Evitará situaciones estresantes, provocaciones, manipulaciones de los demás. Y, probablemente, la principal medida preventiva sea la preservación de la armonía. No mezcle la vida personal y el trabajo. Gastar recursos emocionales para discutir los problemas de los compañeros de trabajo o conocidos. Es mejor hablar de temas distraídos o creativos. El agotamiento emocional es más frecuente de lo que nos gustaría. Esto se debe al ritmo frenético de la vida, y a un mayor sentido de la responsabilidad. Esta afección afecta tanto al estado de ánimo como a la salud. Por lo tanto, hay que librarse de él lo antes posible. Para ello, al menos hay que descansar y dormir.